En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Es una invitación a conocer a Cristo a través de la Biblia. Es una invitación a descubrir a Cristo juntos por medio de las Sagradas Escrituras. Estamos siguiendo una serie de estudio en el libro de Génesis, capítulo por capítulo, a fin de descubrir en sus páginas, en sus benditas letras, cómo se nos revela, cómo se nos muestra, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, y gracias a Radio Ágape, que hace posible el contactarnos para juntos disfrutar de las hermosuras, de las bendiciones, de las perfecciones de nuestro precioso Señor. Para todos aquellos que quieran conocer nuestro material de los programas anteriores, le invito a revisar, a visitar nuestra página de Facebook a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel, donde podrás encontrar todos los programas anteriores. Hemos comenzado desde Génesis capítulo 1 y en el día de hoy, Dios mediante, abordaremos desde el capítulo 25 de Génesis en adelante. Como es nuestra sana costumbre, comenzaremos con una oración cantada a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y mediante la inspiración del Espíritu Santo. En el día de hoy, en nuestro programa número 34, invitaremos a cantar o nos uniremos al canto de nuestro hermano Samuel Hernández, y él tiene una canción donde nos invita, una canción oración, donde nos invita a levantar nuestras manos para experimentar el poder, la visitación y la gloria del Señor. Si estás en dificultades, si estás en tribulaciones, si estás en aflicción, esta canción nos invita de nuestro hermano Samuel Hernández a levantar nuestras manos. Levantamos nuestras manos en señal de adoración. Levantamos nuestras manos en señal de asirnos por medio de la fe de nuestro Padre Celestial, que es todopoderoso, que nos cubre, que nos liberta y que nos guía. Así que unámonos a las palabras de esta hermosa canción, Levanto mis manos. Más que cantarla, hagámoslo. Te desafío en el nombre del Señor, que allí donde quiera que estés, levantes tus manos en alabanza, en adoración, en reconocimiento del poder de nuestro Padre Celestial, y experimentemos entonces su presencia por medio de la fe, experimentemos su consuelo y su fuerza. Adelante entonces, en el nombre del Señor, levanto mis manos con Samuel Hernández. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir una unción Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos. La, la, la. Levanta tus manos. Amén. Ya estamos de regreso después de esta hermosa canción, hermosa oración, donde en un acto de fe, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, podemos levantar nuestras manos en una acción de fe para decirle a nuestro Padre que esperamos en Él, que dependemos de Él y que creemos en su fidelidad. Bien, amigos y amigas, vamos a lo que nos convoca hoy, el capítulo 25 del libro de Génesis. Este capítulo claramente se divide en 3 secciones. La primera de ellas, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, material que ya hemos comentado por cuanto relata
la última etapa de la vida de Abraham, su muerte y su sepultura. Así que en el capítulo 25, versículo 11, se pone fin dentro del libro de Génesis a la historia más importante relatada en el Génesis, la historia del patriarca Abraham, padre de todos los creyentes y progenitor de la raza judía de la nación de Israel. La segunda sección, habiendo puesto fin a la historia de Abraham, es ni más ni menos que la séptima historia que conforma el libro de Génesis. Recuerden que hemos dicho que hay 10 historias que forman los 50 capítulos del libro de Génesis. 10 historias, y la que está desde el versículo 12, Génesis 25, desde el 12 al 18, apenas 7 versículos para relatarnos la séptima historia que conforma este libro, la historia de los descendientes de Ismael. Noten ustedes el tremendo contraste entre una historia, la historia de Abraham, a la cual se le dedican aproximadamente 14 capítulos, y la historia de los descendientes de Ismael, que abarca apenas 7 versículos. Y la razón es muy simple. Recuerden que la elección del Señor para el linaje del Mesías no va por el primogénito de Abraham, Ismael, sino que va a través de el hijo de la promesa, aquel hijo que fue obra de principio a fin, obra de Dios. Como dice el Nuevo Testamento, no nació Isaac según la carne, sino según el Espíritu, según la promesa. Y el linaje del Mesías va a correr a través de Isaac y no de Ismael. Pero la Escritura considera de todas maneras, aunque con una dedicación mucho menor, pero de todas maneras consigna la historia de los descendientes de Ismael, dicho de una manera muy breve. Entonces quisiera que recordemos que si bien Ismael es obra del esfuerzo de la carne de Abraham y Sara, no obstante, por ser descendiente de Abraham y conforme a una de las tantas promesas que Dios le hizo a Abraham, de que bendeciría a todos los que le bendijeran y maldeciría a todos los que le maldijeran, vemos entonces que de todas maneras Ismael, por el solo hecho de ser descendiente de Abraham, es un bendecido. Entonces quisiera recordar las principales promesas que fueron dichas anteriormente, fueron dichas con respecto a Ismael. La primera, cuando precisamente llega Ismael a la vida va a llegar Ismael a la vida de Abraham, dice que Dios le habló a Agar, quien había huido. Agar era la esclava, la criada de Sara, había huido a raíz de la hostilidad que se había producido entre Agar y Sara. Y entonces el Señor le habla a Agar, le dice que se devuelva a la casa de su señor, que se someta a su señora, a Sara, y le dice entonces que en el capítulo 16:11, el ángel de Jehová le dice: he aquí que has concebido de Abraham y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Recuerden que Ismael significa Dios oye. Y le dice entonces, respecto de Ismael: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Eso fue lo primero que Dios mostró, reveló respecto de Ismael. En una segunda oportunidad, en el capítulo 17, cuando fue Abraham el que se rió, cuando Dios le dijo que tendría un hijo, pero de Sara, y entonces Abraham dijo: ojalá Ismael viva delante de ti, porque él no tuvo fe y se rió respecto de que pudiera Dios, a través de él y de Sara, que ya se consideraban muy ancianos, Dios pudiera darles un hijo. Y entonces le dice en el 17-19: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Isaac. No, Dios también coloca nombre, esta vez le pondrás por nombre Risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí le dice claramente entonces que la promesa no correrá a través de Ismael, sino de Isaac. Pero en el 17:20 le dice, y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Atención con esto, le dice, 12 príncipes se engendrará, y haré de él una gran nación. Esa es en una segunda oportunidad que Dios le habla respecto de Ismael. Y por último, en el capítulo 21, que es el momento cuando nace Isaac, y se produce un conflicto nuevamente, ahora entre Ismael e Isaac, porque Ismael se burlaba del hijo de la promesa. Entonces Sara toma la decisión y le ordena a Abraham que eche fuera a la esclava y a su hijo. Abraham en un primer momento le pareció grave esta instrucción de su esposa, pero el Señor avaló la orden de la esposa. Entonces le dice en el 21:12, le dice el Señor a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. No obstante, le dice a continuación, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Porque por el solo hecho de que es tu descendiente, también lo bendeciré. Y haré de él, atención, una gran nación. Luego a la mamá de Ismael, a Agar, le reitera en el 21:18 y le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, en fiel cumplimiento a las promesas del Señor, dadas a Abraham, dadas a Agar y dadas a Ismael mismo, en cumplimiento de esas mismas promesas hechas por el Señor, aquí en Génesis 25, de los versículos 12 al 18, tenemos el cumplimiento perfecto y exacto de lo que Dios había prometido. Y la tercera sección de este capítulo 25 es que a partir del 25:19 y de ahí en adelante vamos a tener la siguiente historia que conforma el libro de Génesis, que es la historia de los descendientes de Isaac. Y notamos claramente entonces que aquí volverá el Espíritu Santo a detenerse de una manera mucho más extensa y profunda en esta historia, porque el linaje del Mesías viene a través de Isaac. Entonces a la historia de Ismael le va a dedicar solo 7 versículos, en cambio a la historia de Isaac le va a dedicar un poquito más de 10 capítulos. Esta será la tercera historia más larga dentro del libro. ¿Cuál historia? La número 8, la octava historia, la historia de los descendientes de Isaac, que va desde Génesis 25:19 hasta el capítulo 35, versículo 29. Es la tercera historia más larga dentro del libro, lo cual muestra entonces que la historia de los descendientes de Isaac será muy importante en el plan del Señor de traer a través de este linaje al Mesías, al Salvador del mundo, al Salvador de los judíos y al Salvador de todas las naciones. Bendito sea el Señor. Así que 3 secciones claras en el capítulo 25, repito para terminar esta introducción, del 1 al 11, los días finales de Abraham, con eso se pone fin a la historia de Abraham, del 12 al 18, la breve historia de los descendientes de Ismael, y desde el 25:19 hasta el final del capítulo 25, el comienzo de la historia de los descendientes de Isaac. Muy bien, leo entonces desde el 25:12 y dice así: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael,
Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mipsan, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Si tú los cuentas, son exactamente 12 hijos, 12 príncipes, tal cual el Señor le había prometido. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas, por sus campamentos. 12 príncipes por su familia. Este es el pueblo entonces que se formó, los ismaelitas. Este es el pueblo que se formó a partir de los descendientes de Ismael. Y no solo se dice los nombres, sino que también se dice la tierra que habitaron. Habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió Ismael en presencia de todos sus hermanos, después de haber vivido 137 años. Ismael vivió 137 años y murió en presencia de todos sus hermanos. Y esa es toda la historia acerca de Ismael. Igual está presente, igual se consigna esta historia de una manera mucho más breve por causa de ser un hijo de Abraham, por lo tanto de ser bendecido con el creyente Abraham. A partir entonces del 19 comenzamos la octava historia que conforma el libro del Génesis, que ya hemos dicho que se titula o que se llama la historia de los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y esta historia comienza con el momento en que Isaac contrae matrimonio con Rebeca. Ya relatamos el capítulo 24 del libro de Génesis, cómo el padre Abraham proveyó para su hijo Isaac una esposa no de entre las cananeas, sino de entre su parentela. Y vimos cómo toda esa historia tan hermosa, tan romántica, tenía por objetivo mostrar lo que nuestro Padre Celestial también se ha propuesto, de proveer una esposa, una compañera, una ayuda idónea, no de entre las cananeas, sino de su propio linaje. La iglesia es celestial como el amado es celestial, y Dios también se ha propuesto, por medio del Espíritu Santo, que ha sido enviado a preparar y a buscar una esposa para Jesucristo. Así que esta historia de los descendientes de Isaac comienza con el momento en que Isaac contrae matrimonio. Entonces dice el capítulo 25, versículo 20, que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y atención, dice el 25-21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Miren cómo se repiten estos patrones. La esposa de su papá, Abraham, también era estéril. Y ahora Rebeca, la esposa de Isaac, hija del hermano de Abraham, hija de Nacor, su prima hermana, es también estéril. Y cuando Isaac oró a Jehová por su mujer que era estéril, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Pero atención, porque era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Cuando dio a luz hijos mellizos. Atención con esto, porque esto quiere indicar que por 20 años, si se casaron cuando Isaac tenía 40 y llegó a ser papá cuando tenía 60 años, quiere decir que por 20 años este matrimonio no pudo engendrar hijos. Y otra vez tenemos el drama de que
de que cómo se va a desarrollar la promesa del Señor si el linaje del Mesías va a correr a través de Isaac. Resulta que Isaac está impedido con un obstáculo que para él es imposible de resolver, y es cómo es que van a tener descendencia si Rebeca, la mujer que Dios le proveyó, resulta que es estéril. Y no puedo encontrar otra razón que es Dios, que simplemente quiere asegurarse de que entendamos de que la obra es de Él y que no hay obstáculo humano que pueda impedir, que pueda obstaculizar la promesa del Señor, porque Dios es todo suficiente. Entonces hay aquí como una intención divina de una escuela permanente, por una parte pareciera de hacernos las cosas difíciles, pero que no es esa la idea, sino que es que Dios quiere glorificarse siempre y permanentemente, estarnos demostrando que todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él, que todo lo que tenemos que hacer es esperar en Él, que todo lo que tenemos que hacer es creerle a Él. Por eso que es tan importante que el texto diga que oró Isaac a Jehová, porque es la oración lo que es a través de la oración que expresamos nuestra dependencia del Señor. Nada era imposible. Con Dios todo es posible. Ningún obstáculo podrá impedir la voluntad de Dios o frenar el poder de Dios o la omnipotencia de Dios. Dios es todo suficiente. Si tan solo podemos creer, si tan solo podemos esperar en Él y confiar en Él. ¿Qué te parece? Qué hermoso desafío, ¿no? Qué glorioso que tenemos un Dios para el cual todo es posible. Por eso comenzamos el programa de hoy levantando nuestras manos. Aunque tengas 1000 problemas, aunque tengas cosas que no puedes solucionar, que no puedes resolver, levanta tus manos, espera en el Señor, ora a Dios, confía en Dios, pídele a Dios. Porque esta oración de Isaac fue acepta delante del Señor. El Señor escuchó esta oración. Nuestro Padre es un Dios que oye y es un Dios que ve. Y concibió entonces Rebeca, su mujer. Qué hermoso aliento para nosotros en este día, ¿no? Amigo, amiga, hermanos, qué hermoso aliento. No te encierres, no te frustres, no te desanimes. Levanta tus manos, mira hacia arriba. Coloca tu mirada en el Señor, que Él es todopoderoso y suficiente. Entonces dice que luego de concebir, atención con esto, el 25-22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Concibió mellizos. 2 mellizos venían y luchaban dentro del vientre de Rebeca. ¿Por qué luchaban? ¿Por quién nacía primero? Esa era la lucha, ¿no? Es como que instintivamente ellos de alguna manera percibían de que había una bendición especial en ser primogénito. El hijo primogénito, el hijo primero, el varón primero nacido del vientre, iba a recibir doble herencia, tenía una bendición espiritual especial. Así que los hijos de Rebeca luchaban dentro de ella. Y ella entonces dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué sentido tiene tener hijos si estos ya se pelean desde el vientre? Me quiero adelantar diciéndoles que toda la vida de estos 2 hijos, que uno se llamará Esaú y el otro Jacob, será una lucha, será una pelea, será una disputa entre ellos. Pero qué tremendo que están disputando desde el vientre mismo, antes de nacer. Entonces, como para la madre era algo terrible, imagínense tener hijos que se pelean desde el vientre mismo. Atención con esto, dice, fue a consultar a Jehová.
otra vez este recurso bendito, otra vez este recurso glorioso que tenemos los hijos de Dios. Podemos ir a Dios, podemos ir a nuestro Padre, podemos conversar, podemos presentar nuestras situaciones. Así que fue a consultar qué significa esto, Padre. Jehová Dios, ¿qué significa? Que mis hijos ya pelean desde antes de nacer, en el vientre, y están luchando entre sí. Y el Señor respondió. No solo respondió a Isaac su oración, también respondió a la oración de Rebeca. Papás y mamás, podemos recurrir a nuestro Dios, podemos recurrir a este que ahora es nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor le respondió, versículo 23, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Es decir, que estos hijos no formarán parte de un mismo pueblo, como habría de esperarse, ¿no? Sino que hay 2 naciones. Y habrán 2 pueblos divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y atención, esta es la frase más importante, y el mayor servirá al menor. Es decir, que Dios hace una elección. Dios hace una elección. ¿Cuál es la elección? Antes de que nazcan, Dios ya le revela a Rebeca, a la mamá, que el mayor servirá al menor. Es decir, Dios está eligiendo al menor. Por eso es que aquí hay una ironía tremenda, porque ellos están luchando por nacer primero en circunstancias que Dios ya ha elegido al que nazca segundo. O si ellos hubiesen podido saber que la elección de Dios era para el que nacía después del otro, no se habrían peleado. Pero esta es la ironía. Y aquí hay claramente entonces una tremenda lección. ¿Cuántos de nosotros estamos procurando alcanzar lo que ya por elección divina somos? La vida de Jacob, voy a seguir la historia para después entonces tengamos el contexto de mejor manera. Cuando se cumplieron sus días, leo el 25-24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. La NBI dice mellizos, la Reina Valera dice gemelos, no vamos a discutir por eso. Sigo la Reina Valera que dice que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Es decir, que en esta lucha ganó Esaú. Tuvo mayor fuerza y pudo prevalecer sobre su hermano gemelo menor, y entonces nació primero. Dice la NBI, el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, atención con esta característica, trabada su mano al calcañar de Esaú, ¿no? Como evidencia de la lucha que había, ¿no? Me ganaste, y él venía, le tenía tomado el talón, el calcañar a su hermano, por esta disputa de quién nacía primero. Y por esa razón, porque nació con su mano trabada al calcañar de Esaú, fue llamado Jacob, que significa el que toma por el calcañar, y también va a significar el que suplanta. El mismo término tiene esos 2 significados, el que toma por el calcañar o el que suplanta. En cambio, Esaú significa rojo por el color, puesto que era pelirrojo. Y era Isaac, dice, de 60 años cuando ella, Rebeca, dio a luz a Esaú y a Jacob. Pero ya la elección estaba hecha. Quiero que capten este punto fundamental. Dios ya había dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor.
¿Y qué es lo paradojal de la historia de Jacob? Que él procurará durante toda su vida alcanzar, lograr, merecer, obtener por medio de su fuerza, de su astucia, por medio de su inteligencia, procurará alcanzar lo que ya era. Mire la paradoja tremenda que se va a dar en la vida de Jacob, que es una paradoja que muchos de nosotros también experimentamos día a día. Repito, la vida de Jacob será un permanente alcanzar, puesto que ignoraba la elección de Dios, era un permanente alcanzar, merecer, lograr, por medio de su astucia, de su inteligencia, lograr aquello que ya le había sido otorgado por gracia. Y eso nos pasa a los hijos de Dios. Asombrosamente también nos pasa a nosotros. Nosotros ya somos en Cristo lo que llegaremos a ser. A ver, escucha bien esto que he dicho. Nosotros en Cristo ya somos lo que llegaremos a ser. Pero cuando ignoramos lo que somos en Cristo, entonces luchamos, anhelamos, nos esforzamos y procuramos con astucia, con engaños, obtener, alcanzar aquello que ya somos. Y es un tremendo error, pero por falta de revelación, por falta de conocimiento, por falta de iluminación. A veces nos esforzamos por ser aquello que ya somos. En lugar de descansar, en lugar de creer, en lugar de esperar y manifestar lo que ya somos, nos vemos durante toda la vida en una carrera incansable, agotadora, en una carrera interminable, buscando ser lo que ya somos. Parece necio, ¿no? Parece necio hacer esa carrera. Pero muchos de nosotros estamos en ese mismo problema. Jacob ya estaba elegido. Jacob, la elección de Dios ya había dicho que Jacob era el elegido. Él solo tenía que esperar en el Señor. Él solo tenía que confiar en el Señor. Él solo tenía que creerle al Señor y dejar que la elección de Dios se manifestara. Dejar que Dios hiciera lo que ya decidió. Dejar que el Señor obrara lo que el Señor ya se había propuesto, lo que el Señor ya había decidido. ¿Qué te parece? Extraordinario, ¿no? Qué descansador para nosotros. Qué tremendo para nosotros. Estamos en este mismo dilema, amigos y amigas. En este mismo dilema. Tú ya eres en Cristo un elegido. Tú has elegido al Señor porque Él te eligió primero. Tú ya eres lo que llegarás a ser mañana. Lo que llegarás a ser mañana ya lo eres en Cristo hoy. En Cristo somos benditos. En Cristo somos hijos de Dios. En Cristo somos santos. Entonces mira cómo lo voy a decir. Solo los que ya son santos en Cristo llegarán a ser santos en la práctica. Solo los santos pueden llegar a ser santos. Los pecadores jamás podrán, por mucho que lo intenten, por mucho que se esfuercen, por mucho que lo pretendan, que lo anhelen, por mucho que lo deseen, jamás los pecadores podrán llegar a ser santos. Solo un santo puede llegar a ser santo. A ver si capta el lenguaje que estoy usando. Es un lenguaje paradojal, pero que es muy importante entenderlo, porque somos santos en Cristo y ya lo somos. Es que llegaremos a hacerlo también en la experiencia, en la práctica.
No hay otra manera. No hay otra manera. Hemos elegido al Señor porque Él nos eligió primero. Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Hemos pedido perdón al Señor porque Él nos perdonó primero. Es en respuesta a su perdón. Es cuando se nos comunicó la buena noticia de que en Cristo habíamos sido perdonados, que esa tremenda buena nueva nos derribó a sus pies y nos pudimos entonces arrepentir de nuestros pecados. Por eso en el Nuevo Testamento será fundamental, será muy importante para el Nuevo Testamento la expresión en Cristo, en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo por la fe, y en Cristo ya somos lo que Cristo es. Y lo que Cristo es también lo somos nosotros en Él, porque fuimos incluidos en Él, porque fuimos identificados con Él. Nuestra unión con Cristo nos hace participantes de todo lo que Cristo es. Ahora eso tiene que llegar a manifestarse en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la experiencia, en la vida práctica. Pero ese es el Evangelio y eso es un reposo tremendo. No es algo que tú y yo tenemos que alcanzar, no es algo que tú y yo tenemos que merecer, lograr, porque por ese camino nadie lo merece y nadie lo logra. Es simplemente algo que tenemos que, por obra y gracia del Espíritu Santo, simplemente manifestar. Si yo te digo que tú eres un manzano, ¿será para ti cosa difícil dar manzanas? Ahora, si yo te digo que tú eres un naranjo y te pido que des manzanas, ¿será para ti fácil dar manzanas si tú eres naranjo? ¿Nota la diferencia? Dios nos hizo en Cristo Jesús manzanos. Y los manzanos, de manera natural, de manera espontánea, dan manzanas. Esa es la verdad que está ilustrada en la vida de Jacob, este hijo que será el protagonista principal de la historia de los descendientes de Isaac. Dios no se centrará en Esaú, porque Esaú no es el elegido es el que nació segundo. Bendito sea el Señor. Muy interesante esta historia, mucho que comentar de ella, pero hagamos aquí una pequeña pausa para seguir disfrutando de las canciones de nuestro hermano Samuel Hernández, y con una hermosa canción que tiene que ver con lo que estamos comentando y que dice: Dios siempre tiene el control. Unámonos a la voz de nuestro hermano Samuel Hernández y cantemos también nosotros con fe y disfrutemos que Dios siempre tiene el control. Te entregamos todo. La familia, los hijos, matrimonio, dificultades, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos. Porque Dios siempre tiene el control. Vamos, canta. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué yo voy a cuestionarle? Oye, Richie, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz,
porque Dios siempre tiene el control. Arriba. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, dice, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Cántalo conmigo, Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, Dios siempre tiene el control. Atemorizarme, Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para el último bloque de nuestro programa. Y estábamos entusiasmados tratando de explicar esta hermosa paradoja que ilustra la vida cristiana. Nosotros ya somos lo que llegaremos a ser. Ya somos en Cristo. Ya somos en Cristo hoy lo que seremos mañana. Esto es el Evangelio. Es gracia. No es lucha. No es competencia. No es una carrera que fatiga, interminable, donde nunca se logra lo que se anhela y lo que se desea. No, tú entras a Cristo, entras a la gracia. Esa es la buena noticia del Evangelio, que en Cristo ya eres. En el nuevo pacto nosotros no nos ganamos la bendición, comenzamos siendo bendecidos, somos benditos. Y luego lo que tenemos que hacer entonces es manifestar esa bendición. No es algo que tenemos que lograr por nosotros. La teología del Antiguo Testamento dice que Dios bendice a los que obedecen, pero la teología del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es que la obediencia es fruto de la bendición. Porque somos benditos, obedecemos. Porque fuimos salvos por gracia,
entonces caminamos en buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos, porque ya fuimos salvos, porque en Cristo estamos salvos. Entonces quiero, en los últimos minutitos que nos quedan, y llevarnos al Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, y en el versículo 8, en un solo versículo, mire cómo está resumido de manera perfecta lo que estamos conversando. Dice Pablo en esta carta, Efesios 5:8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Note el verbo en pasado. En otro tiempo éramos, fuimos tinieblas. Mas ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos creído en Cristo, ahora que hemos recibido el Evangelio, que hemos recibido la buena noticia del Evangelio, ¿qué pasa? Mas ahora soy luz en el Señor. Somos luz en Cristo. Entonces nota el tremendo cambio. Fuiste tinieblas. Eso es lo que éramos, pero ahora en el Señor, ahora en Cristo, somos luz. Y entonces termina el versículo 8 diciendo: andad como hijos de luz. En otras palabras, a ver si lo captas, compórtate de acuerdo a lo que eres. Si eres luz, entonces compórtate como un hijo de luz. Pero compórtate como un hijo de luz porque eres luz. ¿Se imagina que nosotros todavía fuésemos tinieblas y la orden fuese: ustedes que son tinieblas, anden como hijos de luz? Sería imposible. Los hijos de las tinieblas, o los que son tinieblas, no pueden de ninguna manera y nunca jamás podrán comportarse como hijos de luz, porque uno actúa de acuerdo a lo que es, uno hace de acuerdo a lo que es. El ser antecede al hacer. Nosotros hacemos de acuerdo a lo que somos. Y la buena noticia es esta: tú eras tinieblas, ahora eres luz en el Señor. Y porque eres luz, te comportas como hijo de Dios. En esto no hay sudor, en esto no hay fatiga. Esto es gracia, esto es fe, esto es creer, esto es contemplar, esto es descubrir la maravillosa obra del Señor. Bendito sea el Señor. Así que mira qué hermoso, en un solo versículo resume tan bien esto que será una película, una obra de teatro, lo que estaremos comentando en el próximo programa acerca de la vida y de esta lucha permanente, una lucha de toda la vida entre Esaú y Jacob, porque desconocían, porque ignoraban la elección de Dios. Tú eres un elegido de Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Y porque fuiste un elegido de Dios, tú puedes ahora elegir a Cristo. Nada podríamos hacer nosotros por nosotros mismos si no nos hubiese sido dado primero en Él, en nuestro Señor. Con esta muy buena noticia, con esta gloriosa verdad que hemos podido comentar en el programa de hoy, nuestro programa número 34, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.